Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Bueno, vamos a ver la gran herramienta física para crear la realidad que queremos vivir. Si recordamos lo que decíamos cuando vimos los 7 niveles de nuestro ser, uno de los niveles es el cuerpo energético. Se suele pensar que nuestro cuerpo físico tiene un cuerpo energético, pero es al revés. El cuerpo físico se amolda al cuerpo energético. Ya vimos que el cuerpo físico es el más externo, es el último, es la última capa de nosotros mismos. Y claro, intuitivamente vamos a pensar que el cuerpo energético está dentro. Pero no es la lógica la que funciona aquí, eso ya lo vimos. El cuerpo energético es más profundo, pero también es más expandido. Son las dos cosas a la vez y resulta paradójico, pero así es como funciona. Entonces, el cuerpo energético es como una matriz energética, es como un molde. De manera que primero se forma el cuerpo energético y después se rellena con el cuerpo físico. Por ejemplo, se ha podido ver que al plantar la semilla de una flor, se forma primero el cuerpo energético. Se puede ver el molde antes de que exista la flor. Se puede ver con instrumentos el cuerpo energético en el lugar donde más tarde, cuando crezca, estará la flor. Entonces, si se modifica ese cuerpo energético, que es un campo electromagnético, se cambia la forma del cuerpo físico. El campo electromagnético, como su propio nombre indica, es eléctrico y es magnético, es decir, masculino y femenino. Toda la información del campo eléctrico masculino pasa al campo magnético femenino, lo fecunda. En los seres orgánicos, este campo electromagnético actúa sobre las proteínas, que son las que dan la información a las células y construyen los tejidos, los órganos, los músculos, los huesos o lo que haga falta. Y para que ocurra todo este proceso es fundamental el agua. Así se crea la vida humana, bueno, vamos, la vida animal y la vida vegetal, toda la vida orgánica. Primero el molde electromagnético y después se encaja el cuerpo físico, que es la luz densificada, la materia. Pero funciona igual en todo el multiverso, de manera que cuando imaginas algo con el pensamiento, se crea un campo eléctrico. Se une a la emoción magnética y ese campo electromagnético, al sentirlo, que es como le pones la mayor atención, forma el molde, la matriz electromagnética en la que posteriormente encajará la forma física. Y todo esto con agua, es muy importante, es la base de toda vida orgánica en la Tierra. Entonces, se han probado muchas técnicas para poder crear la realidad y al final las que funcionan son aquellas que pueden moldear el campo energético que nos permita ir resonando con la realidad estática, el fotograma del que hablábamos en el vídeo pasado, que más se vaya aproximando hacia la meta deseada. Y es en este punto donde interviene esta poderosa herramienta, el corazón, el órgano físico, literalmente. La ciencia dice que si quieres cambiar los átomos de la materia física, tienes que cambiar o bien el campo eléctrico o bien el campo magnético. Vale, pues el corazón cambia los dos. Y el campo electromagnético del corazón es muy potente, abarca mucho más que el del propio cerebro. Antes se pensaba que el órgano más importante del cuerpo era el cerebro, pero ahora ya se sabe que el corazón humano es el órgano más fuerte para comunicarse con el campo electromagnético. Tiene sus propias neuronas sensoriales, que se llaman neuritas, y como ya dijimos, reciben información de nuestra mente femenina que está conectada con el inconsciente, que supone el 90 y pico por cien de toda la información que tenemos. Por eso tiene sentido que el encargado de recibir tanta información sea el órgano más potente. Ahora sabemos que toda esa información, nuestros pensamientos de la mente masculina y las emociones e intuiciones de la mente femenina y el inconsciente, no están en el cerebro, ni en el corazón, sino en el biocampo, o sea, en el campo electromagnético, que exactamente es ese 99,999% de espacio en el que están todas las posibilidades. Es decir, nuestros pensamientos o nuestros deseos no son privados, son públicos. Nuestros pensamientos y emociones siempre están en el campo cuántico. Por eso hay gente perceptiva que puede percibirlas. No es que entren en tu cerebro o en tu corazón, sino que se conectan a la frecuencia que estás tú y interceptan la misma información. Es como pinchar un teléfono. Es decir, el cerebro no es un almacén de datos, es un receptor. Con las neuronas recepciona la información con la que sabe resonar. Y el corazón igual, con sus 40.000 neuronas sensoriales, se sintoniza y recepciona también la información con la que resuena. Después también convierten todos esos estímulos que recogen del medio externo en estímulos internos para repartirlos por los órganos del cuerpo. Y no es que el corazón
emita un campo electromagnético, sino que, como hemos dicho, al campo electromagnético le corresponde un corazón. Por eso en los órganos del cuerpo no vas a encontrar recuerdos ni conocimientos. Uno no aprende y acumula información en el cerebro ahí en algún rincón, sino que aprende a sintonizarse con cierta información que está por ahí, en la nube. Insisto en que todos estamos creando constantemente la realidad sin necesidad de usar ningún tipo de técnica especial. Pero sabiendo cómo funciona, podemos usar una técnica muy sencilla y muy efectiva, comprobada personalmente, por supuesto, si no, no lo diría, que consiste simplemente en coordinar el cerebro con el corazón. Es equilibrar la mente masculina con la mente femenina y crear un sentimiento. Podemos crear un sentimiento a voluntad. Ese sentimiento es el poder creador que nos va situando en la línea temporal que más se vaya acercando hacia el objetivo que queremos conseguir. Bueno, tengo que decir que cuando se alcanza ya cierto nivel de consciencia más expandida, cada vez son menos cosas las que se desean. Según vas integrando emociones en tu alma, el ego deja de ir necesitando. Pero no tiene nada de malo desear o querer lograr cualquier cosa en esta vida. En esto consiste el juego, ¿no? Es tan variada, tan rica, tan compleja, tan bonita, que ya que estamos aquí, pues siempre es maravilloso disfrutar la vida. El deseo no sería nunca un problema. El problema sería el apego al deseo. Cuando ya hay una dependencia del deseo. Cuando te desequilibra. Pero vamos, la cuestión es que con esta sencilla técnica se puede poner en coherencia la mente masculina con la mente femenina. La coherencia es una cuestión fundamental. Si no eres coherente, no va a pasar lo que quieres. Porque habrá dudas, habrá estancamiento, cada parte de nosotros se irá hacia una dirección distinta. Entonces, para ser coherente, hay que empezar por darle forma a la energía, modelar la matriz energética que después contendrá la materia. Elegir de las infinitas opciones que existen al mismo tiempo, aquella que quieres mediante la intención. No es que tú crees la línea de tiempo. Como ya dijimos, cualquier línea de tiempo, cualquier opción, ya está ahí desde siempre. Tú no la creas, sino que eliges intencionadamente las piezas que ya están ahí latentes, las formas geométricas, ¿no? La realidad estática. ¿Cómo se hace? Pensando y sintiendo en esa frecuencia. Primero, la intención elige la forma del molde. Segundo, tienes que pensar en resonancia a ese molde. Y, en tercer lugar, sentir tal y como se siente en ese molde. En ese momento en que los tres niveles están en armonía, la materia se manifiesta en el holograma. O sea, en esta realidad de tercera dimensión, en la matriz energética. No es que aparezca por arte de magia de la nada, sino que nosotros nos hemos situado en ese escenario. No es inmediato tampoco, hay que mantener la dirección, porque hay que ir saltando de forma en forma, de escena en escena, siguiendo la secuencia correcta, al menos 1.000 millones de escenas estáticas por segundo. En cuanto se desarmoniza, se descoordina, cuando aparece la incoherencia con un pensamiento que no corresponde, o con una emoción que no corresponde, ya no encaja el asunto y se despliegan otras infinitas alternativas y se manifiesta, pues, lo que resuene con esa matriz energética creada. Pero ya sería una matriz no elegida del todo. Entonces son tres pasos. Primero es el deseo. Segundo, el pensamiento, imaginación, la estructura, lo masculino. Y tercero, lo femenino, el chorro de emoción dando vida a todo eso. Y sentir. Por eso las personas más conscientes, que normalmente acaban siendo más coherentes y que están más conectadas a la unidad, menos divididas, con menos dudas, por eso tienen más capacidad de crear realidad. Y por eso, por cierto, el mundo irá tomando forma a su gusto. En realidad, al gusto de cada uno, porque esto es una aventura mental, no lo olvidemos, es individual. Todo esto de la coherencia entre cerebro y corazón está bien probado científicamente. Cuando creamos esa coherencia, dentro de nuestro cuerpo se disparan 1.400 cambios bioquímicos. Sube el nivel de la hormona endógena, que es la que da la vida, pensamos con más claridad, el sistema inmune se fortalece, los tejidos se regeneran, etcétera, ¿no? Todo es positivo. Así que bueno, en resumen, para crear la realidad hay que modificar el mundo físico a nuestro gusto.
Y lo hacemos modificando el molde electromagnético. Y esto lo hace el sentimiento y utiliza físicamente el corazón. Nos vemos.